y puedas cerrar tus ojos y me acompañes en oración un momento con el Señor. ¿Cuántos estamos todos acá? ¿Sí? Cierra tus ojos ahí y oremos. Señor, Padre Celestial, gracias por permitirnos estar aquí en este lugar, en esta hermosa comunidad. Gracias por ser iglesia. Gracias porque cada uno de nosotros somos tu templo y tú habitas en nosotros, Señor. Padre, hoy hemos venido a buscar una palabra de parte tuya. Yo he venido a buscar una palabra de parte tuya. Háblanos, guíanos, Señor. Yo te pido que esta palabra haga el efecto por el cual es enviada, Señor. Yo creo que esta palabra no volverá vacía. Yo creo que esta palabra nos edificará. Llévate cualquier razonamiento mío, Señor, porque frente a ti, frente a tu sabiduría y tu pensamiento es una estupidez. Glorifícate, Señor. Espíritu Santo, desde ya obra en esta casa, Señor, y llévanos al cumplimiento de tu voluntad. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Amén. Pues el título de esta palabra es bienaventurado. Repítalo conmigo fuerte, bienaventurado. Amén. Entonces, con esa hermosa imagen de IA en la que nos imaginamos estar abrazando a nuestro Señor, vamos a la primera diapositiva y quiero hablarte de algo. Ahí quiero dar espacio, de pronto no sé, los que más cerca lo ven por temas de iluminación, pero básicamente lo que estamos viendo es una lápida. Y una lápida de un personaje que fue polémico, que fue reconocido, por lo menos yo lo conocí así, por cachetear a un concejal. No sé si vieron ese video, un video que fue viralizado, un meme total. Fue reconocido por en una entrevista decir que uno de los personajes más admirados de él era Adolfo Hitler. Fue reconocido por tener una fortuna que ascendía, según sus propias palabras, alrededor de 100 millones de dólares, es decir, 400.000 millones de pesos. Montó una empresa llamada La Constructora, la cual tenía, mejor dicho, una cantidad de recursos, negocios no solamente en Colombia, sino en Estados Unidos y alrededor de América Latina. Tuvo un paso por la política siendo consejero del municipio de Piedecuesta. Después fue alcalde de Bucaramanga. De hecho, si hubiese sido elegido presidente no hubiese podido ejercerlo porque tuvo una sanción. Y después ascendió a la lucha por la presidencia. ¿Y cuándo se acuerdan de las elecciones del 2022? Cuando se dio ese movimiento en el que las personas que iban del bando de Fico no pudieron, digamos, tener ese apoyo, tener eso. Mucha gente lo apoyó a él como la elección en contra del actual presidente Gustavo Petro. No he venido pues a hablar de política, no he venido a sancionar a nadie, pero lo que me llamó poderosamente la atención y me llevó a iniciar esta palabra con esto fue que el viernes cuando estábamos en la oficina, una compañera de la oficina me llevó a esto y cuando vi esto me impactó. Este hombre le pidió a su hijo que en su lápida colocara un mensaje y el mensaje es: aquí yace Rodolfo Hernández, quien persiguió el trabajo y el dinero y perdió la salud. Aquí yace Rodolfo Hernández, sin dinero y sin salud. Lo voy a repetir otra vez. Aquí yace Rodolfo Hernández, quien persiguió el trabajo y el dinero y perdió la salud. Aquí yace Rodolfo Hernández, sin dinero y sin salud. ¿Saben? Este hombre, como muchas personas, hubiese deseado que el dinero le hubiese dado alegría. Aparentemente tal vez la tenía. No sé si vieron alguna vez un video viral en el que estaba en un yate con unas chicas en bikini. Tal vez alguno pudo creer que él tenía alegría. Pero lo que más este hombre hubiese deseado tener es tiempo y salud. Porque un cáncer el día 2 de septiembre del 2024 se lo llevó. No he venido a juzgar su salvación. Creo que ninguno de nosotros nunca debemos cometer el error de juzgar y de poner a la gente en el cielo o en el infierno. Le pedimos a Dios que
haya podido tener un acercamiento con Él. Pero lo que sí vengo a poner en relevancia como introducción a esta palabra es que ¿cuál es nuestro propósito en la vida? ¿Cuántos se han hecho esa pregunta? Porque es que pasa el tiempo e incluso estamos aquí en la iglesia y uno se sigue preguntando cuál es ese propósito. ¿Cuál es la vida que realmente vale la pena vivir? ¿Son el trabajo y las riquezas el camino a la felicidad, aún a costa de la salud? Y te tengo un dato que es triste, cruel, hasta vergonzoso, que esa lápida ornamentada no es una lápida como la que está en cualquier cementerio ordinario, es una lápida de alguien que se nota que fue una persona prestante económicamente. En el mes de enero la robaron. El espectador registra eso. Es decir, que las palabras de este hombre ni siquiera permanecen porque las robaron. Entonces hay que hacernos la pregunta, ¿es esto el camino a la felicidad? Porque los hijos de Dios, en toda la iglesia universal y también aquí en IFA, estamos persiguiendo desesperadamente las riquezas. Pero ¿es ese el camino a la felicidad? Y por eso hoy Dios ha venido a traer una palabra para ti. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y esa palabra está en el libro de Lucas, capítulo 6, versículos del 20 al 26. Y yo quiero leerla contigo. Dice la palabra del Señor. Jesús miró a sus discípulos y les dijo, bienaventurados ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Bienaventurados ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Y bienaventurados ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurado significa ser feliz. Bienaventurado significa ser afortunado. Bienaventurado significa ser dichoso. Y lo que el Señor venía a tocar el corazón frente a las personas que tal vez se sentían excluidos o apartados, lo que el Señor vino a decirles es que cuando tú tienes una relación con Cristo, ya no puedes mirarte por los estándares de este mundo. Porque cuando Cristo llega a tu vida, las cosas cambian. Y por eso quiero comenzar con el primer punto. Aquí directamente, vamos, por favor, ayúdenme los chicos. Y el primer punto es, bienaventurados los pobres. ¿Cuántos se han sentido pobres alguna vez aquí? ¿Cuántos se han sentido pobres? Levántenme la mano. Cuando uno va a un centro comercial y uno comienza a ver la ropa, uno comienza a ver cómo se mueve la gente, uno muchas veces se siente pequeño. ¿Qué significa ser pobre? ¿O cómo ve el mundo el hecho de ser pobre? El mundo piensa que ser pobre es alguien necesitado, escaso, que no tiene valor. La línea de pobreza, según el DANE, en el año 2023, es que las personas que producen alrededor de 435,000 pesos aquí en Colombia son personas pobres. Si producen eso o menos, son personas pobres. Y todos en algún momento nos hemos sentido así. Pero aunque parezca loco, aunque parezca descabellado, el Señor dice que los pobres son afortunados. Los pobres en el mundo, los que supuestamente no tienen nada, son felices. Los pobres que supuestamente no tienen para alcanzar todas las cosas que el mundo ofrece, son dichosos. Y son felices, afortunados y dichosos porque tienen al Señor Jesús en su vida y en su corazón. Así que lo primero que yo quiero que tú entiendas y lo que he venido a decirte, iglesia, que necesitamos entender y necesitamos a propósito de este año de ser establecidos, es que no nos afanemos por todas esas cosas que en el mundo nos desesperan y nos quitan el sueño. Conozco personas que son muy prestantes, conozco personas que tienen una cantidad de empresas, pero que no pueden dormir en la noche. Pero gloria a Dios, porque tú tienes tu casa, tienes tu nevera, tienes tu familia, tienes tu esposa o tu esposo ahí abrazándote, sea una reina de belleza o sea un Homero Simpson, pero tú puedes dormir tranquilo porque sabes que el Señor Jesús es quien tiene el control de tu vida y de cada una de las situaciones allí. Tú puedes estar tranquilo, tú puedes estar gozoso, aleluya. Hoy el Señor
ha venido a levantarte, ha venido a despertarte, ha venido a sacudirte, ha venido para que dejes de verte como si fueras una persona que no tienes nada, porque créeme, tienes mucho en el Señor. Tenemos mucho en el Señor, iglesia, demasiado. Pero cuando Jesús habló en el libro de Lucas, capítulo 6, de bienaventurados los pobres, no solamente debemos ver lo que decía en el libro de Lucas, sino también en el libro de Mateo 5. Y cuando él dice bienaventurados los pobres, el Señor Jesús habla también de los pobres en espíritu. ¿Y sabes lo que decía el Señor cuando hablaba de esta pobreza espiritual? La pobreza espiritual lo que significa es que hay gente que ha entendido que depende de Dios en su vida. No solo para el dinero, no solo para las cosas que hay en este mundo y aparentemente lo manejan, sino para tener plenitud en su corazón. Lastimosamente estamos viviendo en un tiempo donde la iglesia muchas veces está en una competencia total. La iglesia está muchas veces como un McDonald's y un Burger King. Por eso alguna vez, creo que hace una semana, saqué un video como hablando de eso. ¿Usted no le ha pasado que usted va caminando por la calle y hay dos cristianos y no se dicen ni buenos días? ¿No ha visto eso? Está pasando la gente que camina, sale de IFA y va contenta, y hay otro hermano que lo ve y piensa que el hermano de IFA lo va a contaminar porque como que está en pecado, y hay otros que flotan, no sé. Yo pregunto, ¿acaso no somos del mismo Dios? ¿Acaso no tenemos el mismo bautismo? ¿Acaso no creemos en lo mismo? Pero estamos como en una competencia de franquicias, de quién tiene la iglesia más grande, de quién tiene la pantalla más grande, de quién tiene las luces más grandes. Y entre más rica la iglesia se vea, más llena de dinero, entre más grandes sean los diezmos, entre mejor se vista el pastor, entre mejor se vista la gente, es la iglesia bendecida. Nosotros como iglesia hemos caído en ese punto. Y me atrevo a decir que muchas personas se han ido de aquí buscando el lugar más grande y más ostentoso, porque ahí está la presencia de Dios, ahí está la multiplicación de Dios, ahí está el respaldo de Dios. Pero hoy Dios ha venido a decirnos algo, y lo dice en el libro de Apocalipsis 3:17. Jesús le dijo a una iglesia: tú dices, yo soy rico, he llegado a tener muchas riquezas, no carezco de nada. Pero no sabes que eres un desventurado, un miserable, y que estás pobre, ciego y desnudo. Hay una iglesia que lastimosamente está en esa misma persecución del dinero, de la riqueza y de todas las cosas que ofrece este mundo. Pero yo he venido a decirte en el nombre de Jesús que eres rico no por lo que aparezca en tu cuenta bancaria. Eres rico por el tiempo que tú disfrutas la presencia de Dios. Eres rico por ser reconocido en el cielo más que en la tierra. Eres rico por ser feliz en Dios. ¿Tú sabes cuántas personas tienen su cuenta bancaria tan llena y se desesperan porque sus hijos tienen problemas? Porque sus hijos son rechazados en el colegio, porque los llevan a psiquiatras, porque los llevan a médicos, porque viajan de un país a otro y no se dan cuenta que el problema no está en transferirle a su hijo, el problema no está en darle el modelo de última generación de tecnología, el problema está en que Jesús no está en la casa. Y si Jesús no está en la casa, en vano vela la guardia. Si Jesús no está en la casa, todo lo que edificas, lo edificas en vano. Pero aunque tal vez no tengas grandes ceros en tu cuenta en este momento, si Jesús está en casa, hay gozo. Porque puedes partir el pan en paz. Porque puedes compartir una cena en paz. Porque puedes verte una película en paz. Sea de Netflix o sea de Caracol, de Premier Caracol. De Telecaribe si estás desesperado. Hay una iglesia que se ha desviado y que está bastante desviada porque piensa que la gloria está en el dinero y en el poder. Mi esposa está aquí de testigo. Un día alguien me llevó en un InDriver y me preguntaba: ¿cuántas personas hay en tu iglesia? ¿Cuántos miembros tiene tu iglesia? Mi iglesia tiene no sé cuántos, tenemos no sé cuántos equipos, tenemos no sé cuántas cosas, tenemos una banda poderosa, tenemos no sé cuántos grupos, tenemos no sé cuántas cosas, y no sé cuántos, y no sé cuántos, y no sé cuántos, y no sé cuántos. Gloria a Dios por eso.
Pero la pregunta hay que hacerse es, ¿y cuánta relación tienes con Dios? ¿Cuánto gozo hay en tu vida? Por eso, gloria a Dios por la pandemia. ¿Cuántos se acuerdan de la pandemia? ¿Tú sabes cuántas personas se alejaron de Dios en la pandemia? Porque se dieron cuenta que no se trataba de cuántas reuniones tuvieran en la pandemia, sino de una relación directa y concreta con Dios. Cuando las iglesias cerraron, para muchos fue el caos. Muchos entraron en la depresión y en la desesperación. Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que acercarnos acá a la iglesia. Acá tenemos 2 reuniones. Hay otras que tienen 7 reuniones en la semana. Hay otras que tienen una cantidad de equipos y una cantidad de cosas. Pero iglesia, lo que te quiere llevar Dios en esta mañana es que tenemos que quitarnos el chip de que somos pobres, de que somos pequeños, de que cuando la gente nos pregunta por IFA decimos, tenemos no sé cuántos miembros, tenemos un pastor joven, tenemos una iglesia que apenas está comenzando. No, tienes un lugar de bendición porque esta es la iglesia de fe y adoración. Y los que vivimos por fe vemos la gloria de Dios y los que adoramos somos bendecidos en Dios. Dale gloria a Dios por tu casa, valora tu casa. Ahora que llegué no lo pude evitar. Yo vi a Armando y yo le dije, ¿te pareces a Keanu Reeves, el de John Wick, cuando le quitan la barba? Igualito. ¡Ey! Tenemos un pastor joven y tenemos tantas cosas, que nos faltan muchas cosas y debemos alcanzarlas, sí. Pero no se trata del dinero. No hagas tesoros en la tierra donde los ladrones minan y hurtan, que dejarás de laborar. No podemos ser irresponsables. El que no trabaje, pues que no coma. Tenemos que ser responsables, tenemos que hacer las cosas bien. Pero es que lastimosamente la iglesia del siglo XXI está cometiendo el mismo error que han cometido muchos otros. Gente que no conoce a Dios, gente que no ha entregado su vida a Dios, pero nosotros... Si recibes una transferencia en Nequi, dale gloria a Dios, úsala bien, administrala bien. Pero que eso no sea la razón de tu gozo, porque habrán momentos y valles permitidos por Dios en los que tu Nequi no estará lleno. Pero aunque la higuera no florezca y aunque las vides no haya fruto y aunque falte en el olivo el producto, con todo tú y yo debemos alegrarnos en el Señor. Porque en Él tenemos gozo, tenemos paz y en Él hay fortaleza. ¿Sabes? Yo debo decirte realmente que he vivido diversos procesos en mi vida y los procesos me han tocado en la parte económica. Pero una de las cosas que yo entendía y me ha tocado entender al final, que en el lugar donde estoy, es el lugar donde debo estar, una de las bendiciones que me da es poder estar en casa. Y qué bendición poder estar trabajando tal vez en un computador, tal vez no con ingresos disparados y desbordados, pero que cada vez Elías sale del cuarto corriendo, me pide un vaso de agua, le doy un vaso de agua, me da un beso en la mejilla y me dice, papi, te quiero. Dios me ha ayudado a entender que debo estar en ese momento, porque llegará el tiempo en que Elías estará dándole ese beso, pero no a papá y a mamá, sino a su novia. Y la vida seguirá. Iglesia, cada cosa que nosotros estamos viviendo en la vida tiene un propósito de Dios. Cada lugar en el que Dios nos tiene un propósito de Dios. Pero entiende que eres afortunado, feliz y bienaventurado, aunque el mundo asuma que tú eres pobre y que no tienes todo lo que ellos tienen, porque está Cristo en tu corazón. Ya basta de verte pequeño, ya basta de verte pobre, ya basta de verte menesteroso. Levanta tu cabeza y mira hacia el cielo. Nunca olvidaré, y lo he predicado y viene otra vez a mi cabeza porque me impactó. Esa vez, cuando venía caminando por la calle, llevando una hoja de vida y no se había dado la cosa. Y una hermana que no conozco ni quién es, y lo más probable que Dios me perdone, no le estoy dando la honra porque no conozco su nombre, pero Dios usó a esa señora para que me dijera, hey, joven, levanta tu cabeza, tú eres un hijo de Dios, los reyes no bajan su cabeza. Yo he venido a decirte en el nombre de Jesús que tú eres hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Así que levanta tu cabeza, camina con tu cabeza erguida, porque estás en Él.
Pero sí, hay una iglesia que se siente rica. Y ese ha sido el craso error. Porque el Señor, si bien bendice en abundancia y ha prometido una vida en abundancia, al Señor no le llama la atención el rico. El que maneja todo y el que se siente autosuficiente no le llama la atención al Señor. Al altivo mira de lejos, pero la viuda que da su pequeña ofrenda, a esa la valora, porque esa ofrenda la da con el corazón. ¿Sabe Dios la donación que tú estás dando? ¿Sabe Dios que yo he vivido la experiencia de muchas veces no querer ingresar dinero en el sobre? Porque digo, da pena llenar un sobre con ese saldo. Pero no se trata de la cantidad, iglesia. Se trata de la intención del corazón. ¿Sabes? Tú tal vez vienes a servir, tú servidor que estás acá, vienes a servir cansado, vienes a servir agotado, vienes a servir triste, vienes a servir con problemas en tu casa. Pero ¿sabes lo que valora Dios? Que a pesar de que otras personas hubiesen tomado excusas, calamidades familiares, depresión, cansancio y tantas cosas, tú decides decirle al Señor, heme aquí, envíame a mí. Tú decides decirle al Señor, aquí están mis manos y aquí está mi voz. Y Dios no es injusto para olvidar todo el servicio que hacemos en la obra del Señor para bendecir las vidas de otros. Así que yo quiero decírtelo a ti, estás llamado a bendecir la obra del Señor, no solo en esta plataforma, sino en tu casa, en tu trabajo. Mi pastor me ha dado muchas lecciones y una de las lecciones que me daba es entender que hay mucha gente pobre en este mundo y su pobreza no es económica. Todo el mundo enfoca la pobreza, la prosperidad, el estado de prestancia en dinero. Y hay tanta gente que está desesperada por una palabra. Hay tanta gente que está desesperada por un abrazo. Hay tanta gente que está desesperada porque alguien le diga, hay razones para vivir y se llama Jesucristo. Y tú y yo tenemos esa palabra, pero nos sentimos pequeños delante de ellos. Cuando escuchamos que la gente dice, he tenido mis vacaciones en Cancún, y tú dices, yo del Parque Alegra no salgo. Cuando la gente dice, yo uso Purificación García, y tú dices, yo del Paseo Bolívar y de Estreno no salgo. Pues quiero decirte, gloria a Dios porque Él usa esa purificación y esa ropa, pero tú tienes algo que puede purificarlo y se llama la sangre de Jesucristo. Abre tu boca y lleva a Jesucristo donde quiera que estés, donde quiera que te muevas. No te hablo de religión. Si bailan, pues que bailen. Si toman y se embriagan, pues que se embriaguen. Si hay un ambiente pesado, no huyas. No huyas. Porque el Señor Jesús, la palabra no lo registra las mayores veces en el templo, hablando como un maestro reconocido. El Señor Jesús registra la mayor vez, la palabra de Dios se registra al Señor Jesús las mayores veces en el campo. Las mayores veces en la casa de las prostitutas, las mayores veces en la casa de los publicanos que robaban dinero. ¿Sabes por qué? Porque el Señor Jesús no vino por los ricos, por los grandes, por los que se sienten sanos. Él vino por los que se sienten enfermos. Pero los que se sienten enfermos trae sanidad. Y yo quiero decirte hoy que tú eres rico, porque tu iglesia de Jesucristo, tu iglesia de fe y adoración que estás acá, no eres menos que otro cristiano. El mismo Dios que algunos dicen tener, lo tienes tú. Es necesario que tú entiendas que eres rico en presencia de Dios, que Dios puede usar tu boca para romper cadenas, para quebrar yugos. Dios puede usar tu boca para traer sanidad, pero es tiempo de dejar de verte como el pobre, como el desventurado, como el que no tiene nada y reconocer que tú eres un hijo y una hija de Dios. Así que te dice el Señor en el nombre de Jesús, sacúdete, levántate, resplandece y cumple el propósito que Dios ha venido a dar sobre tu vida. Ya basta, iglesia, ya basta, porque somos los pobres. Porque somos los que no tenemos. Pues vino el Señor Jesús a decirte, bienaventurados pues los pobres.
Los que el mundo que dice que no tienen nada, bienaventurados ellos, bendecidos. ¿Y sabes lo que dice la palabra del Señor respecto a esos pobres? Dice el Señor que de ellos es el reino de Dios. ¿Tú sabes qué es el reino de Dios? El reino de Dios es su soberanía, su gobierno, y no se limita a una vida eterna, porque ese ha sido el error de muchas personas que han vivido en pobreza, en miseria, se han cerrado puertas ellos mismos. No, el reino de Dios también es aquí y también es ahora, porque lo que pasa es que lo que Dios tiene en la eternidad baja y se materializa en lo material, en tu vida. Pero ¿sabes cuál es la clave, iglesia? La clave es entender las palabras que Jesús le dijo a Poncio Pilato en el libro de Juan 18:26. ¿Sabes qué le dijo Jesús a Poncio Pilato? Jesús le dijo, mi reino no es de este mundo. Repite conmigo, el reino de Dios no es de este mundo. Tú tienes que meterte eso en la cabeza como si fuera un mantra. Porque hasta el día que no entendamos eso, nos estrellaremos. Porque queremos vivir a las maneras del mundo. Queremos mover las cosas a las maneras del mundo. Y como Abraham, cometemos errores. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? ¿Quién me lo dice? ¿Qué le prometió Dios a Abraham? Le prometió muchas cosas, pero él quería una cosa en especial. Un hijo. Y muchos de nosotros acá queremos un hijo. Un hijo no solo engendrado, sino un hijo en lo profesional, un hijo en lo relacional, un hijo en lo espiritual. Pero como Abraham queremos ayudar a Dios. Y muchos aquí en esta casa, yo no voy a hablar de Tokio, pastor, ni de Japón, eso lo hacía un predicador que nos acompañó muchas veces y bien por él y gloria a Dios, pero a mí no me interesa ni Tokio ni Japón, a mí me interesa la iglesia de fe y adoración, la de aquí. Entonces a la de aquí le voy a hablar en el nombre de Jesús. Muchos aquí, incluyendo al suscrito, hemos querido ayudar a Dios. Hemos querido mover las fichas para que Dios haga las cosas que nosotros anhelamos y esperamos. Y yo he venido a decirte que si Dios te prometió un hijo, Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Pero el hecho de que Dios te haya prometido algo no significará que se dará como tú quieres, o en el tiempo que tú quieres, o de la manera y con las personas que tú quieres. Porque lo que pasa cuando nosotros movemos las fichas es que cometemos un error. Abraham tuvo un hijo con una criada creyendo que era el cumplimiento de la palabra de Dios y fue un gran error. El Señor Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, es decir, mis maneras no son de este mundo. ¿Cuántos tienen necesidades económicas? Las tenemos y no las podemos desaparecer. Yo no te estoy hablando que te vivas de espaldas a tu realidad y que hagas como los que hacen las personas que se drogan o toman alcohol para olvidar tu realidad. No, yo no te digo que huyas de tu realidad, yo te digo que la enfrentes, pero la enfrentes en el nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús tiene poder sobre cualquier circunstancia. ¿Qué te estoy diciendo yo? ¿Que cuando estés en la barca y se esté metiendo el agua te duermas? No. Sueñito, no, porque si te duermes va a venir alguien que te va a decir, despiértate que se nos está metiendo el agua. Yo lo que te digo es que cuando vayas en esa circunstancia, Jesús está en la barca, porque si tú sin Jesús puedes terminar estirándote al agua y ahogándote. Pero cuando Jesús va en la barca de tu vida, Jesús le dice a la naturaleza y a los vientos que cesen, y toda circunstancia obedece al nombre de Jesucristo. Todo aquello que está alrededor obedece al nombre de Jesucristo. Pero tienes que estar en Cristo. Esa es la otra pregunta que estamos. Y hoy Dios viene a hablar a tu vida y a mi vida. ¿Estamos en Cristo, iglesia? No te estoy preguntando si vienes a IFA. No, yo te veo aquí, ahí está la silla ocupada. Pero estamos en Cristo. ¿Has vivido estando en Cristo? Porque hay una gran diferencia en estar en Cristo y no estar en Cristo. La iglesia de hoy se siente rica,
se siente poderosa, tiene una cantidad de eventos de mujeres empoderadas. ¿Cuántos han visto esos eventos? Llega una profeta, una pastora, una mujer de Dios y se une y todas terminan hablando, terminan cantándole, no sé si a Dios o al diablo, te arrebato todo lo que me pertenece, y todas terminan llorando. Los hombres se ponen uniforme de militar y uniforme del reino, evento de caballeros, campamento de jóvenes, evento. No tengo nada contra los eventos, de hecho voy a los eventos, se nos viene un evento y buenísimo y creemos que Dios hará cosas grandes en su vida. Pero es que tu relación con Dios no depende del evento y la bendición de Dios no depende del evento, depende de que el reino de Dios se haga real en tu vida y en mi vida. Entonces, más que hacer una cantidad de eventos, debemos estar preocupados porque el Señor Jesús esté con nosotros y nosotros estemos en el Señor Jesús. Hay muchos cristianos que se sienten pobres, como lo ha dicho el pastor y lo hemos predicado, incluso pastores quitándose la vida, porque el mundo, el sistema del mundo, que tú y yo no debemos ser ingenuos y ya reconocer que hay un gobernador sobre este sistema del mundo, no está dirigido para Dios. ¿Dónde está la gente que ve películas de terror? Nadie ve películas de terror. Uy, qué bendición. Ustedes se la pasan viendo Semana Santa todos los días. ¿Qué pasa en la película de terror? Y lo he predicado antes, pero el Señor me lo trae a la cabeza otra vez. ¿Qué pasa con el vampiro? El vampiro se come a todo el mundo y está el sacerdote con la cruz temblando. ¿Qué pasa con el exorcista? Con Anabel y todo su combo. Mejor dicho, y el pastor con miedo, el sacerdote con miedo. ¿Por qué te muestra eso el sistema del mundo? Porque el enemigo quiere meterte en la cabeza que él es más grande. Pero error, mi reino no es de este mundo. Las cosas no son como se muestran en cine. Así que deja de temer al enemigo y a sus huestes, iglesia, porque no tiene el poder ni la gloria. Es más grande el que está con nosotros que el que está en el mundo. Así que deja de usar las armas que usa el mundo. ¿Sabes lo que hizo David cuando estaba con Goliat? Le trajeron una aljaba, una jabalina, una armadura grandísima y una cantidad de cristianos metiéndose en unas armaduras grandísimas, metiéndose en unos créditos que Dios no los mandó a hacer. Pero se los ponen porque el mundo le dice que para tener esa bendición tienen que ponerse esa armadura. ¿Sabes lo que hizo David? David le dijo a Saúl, yo no tengo experiencia en eso. Y yo entiendo que el reino de Dios no es de este mundo, así que yo no voy a usar las armaduras de este mundo. Yo voy a tomar la onda y voy a tomar la piedra. ¿Y sabes quién es la piedra? La piedra se llama Cristo. Y David tomó esa onda y la movió y la movió y la lanzó. Y era un gigante grande de casi 3 metros y pico, pero cayó. Y no solamente cayó, sino que David tomó la espada y le cortó la cabeza. ¿Qué te dice la palabra de Dios? Que en las victorias de Dios no son a medias, son completas, son con poder. Y exhibes al enemigo que está frente a ti. Estás luchando por tus hijos, estás luchando por tu casa, estás luchando por tantas cosas. Entonces no te pongas las armaduras del mundo. Busca al Cristo de la gloria que te da la victoria, que tiene el reino, el poder y la gloria, iglesia. ¡Aleluya! Pero tienes que estar en Cristo. Lo tengo aquí porque se me olvidaba y hay que darle la gloria a Dios en todo. Hoy estoy trabajando y tengo un salario puntual. Soy contratista, no devengo prestaciones sociales. Pero ahí está el pastor como testigo. Así como me decía Tati, mis ofrendas y mis donaciones son por Nequi. Por eso ustedes nunca me van a ver aquí con el sobrecito. Yo soy tecnológico, o sea, eso pasó para mí. Estoy a la vanguardia. Y si ustedes le preguntan
Al Neki del pastor, ¿cuántas cosas han llegado, pastor? Y son cosas aparentemente pequeñas. La llamamos la preciosa semilla, pero Dios va moviendo. Y no te voy a decir que tengo para viajar a Cancún, porque así como llega, así toca gastar. Pero Dios está en el asunto. Pero ¿sabes qué me pasó en el 2020, iglesia? En el 2020 yo estaba en un call center, no salió trabajo, voluntad de Dios, Dios algo quería hacer, me llevó a un call center, un abogado de la Universidad del Atlántico en un call center, ¿qué me lo iba a imaginar? Y sobre todo contestando llamadas de aire. ¿Cuántos le llaman a aire al 115 a expresar su amor? Yo recibí mucho amor. En especial recibí mucho amor el 25 de diciembre en el circuito de Mamatoco de Santa Marta, porque les quitaron la luz el 25 de diciembre, imagínense. Desde las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche recibiendo amor. ¿Y sabes lo que pensó el hermano Kevin? A pesar de tener muchos años en Dios, yo dije, yo voy a trabajar los domingos y los festivos porque voy a ganar más. Y muchos de nosotros hemos tomado esa decisión de que a pesar de que estamos llamados a estar en el Señor y de que incluso hay un mandamiento en la Biblia que te dice que estás llamado a guardar un día, si no lo sabías, estás llamado. Lee la Biblia, no me creas a mí. Los adventistas y muchos lo hacen los sábados. Los cristianos entendimos que el día que Jesús resucitó fue el domingo y a partir de ahí nos vamos por ese límite. Es decir, hey, no se trata de que simplemente vengas a un servicio porque quieres, no. Es que es tu ofrenda al Señor. Porque así como tú diezmas tu dinero, ¿sabías que en tu semana hay un diezmo de darle a Dios? Sí, estás llamado a eso. Pero ¿qué hizo el hermano Kevin? El hermano Kevin dijo, no, domingo no. Domingo voy a trabajar y los lunes festivos los voy a trabajar. Y tenía oportunidades para descansar al domingo. Pero no lo hice porque iba a ganar más. ¿Y tú qué crees que pasó? Pregúntame, ¿qué crees que pasó? Gané menos. Porque Elías se me enfermaba, porque tocaba pagar esto, porque Elías tenía reflujo, ya no era la leche normal, era la leche especial, era lo otro. Génesis, la plata no alcanzaba, nosotros nos mirábamos, hacíamos la compra, peleábamos, que lo diga mi esposa, todos los días. Todos los días, no te digo que no peleemos. A veces yo la miro con amor y ella me mira con amor. Y en una mirada nos expresamos todo el amor. Pero es que antes era diario. Los casados, ¿usted sabe lo que es pelear todos los días, lo desgastante que es eso? Que tú desees estar en tu trabajo y no estar en la casa. A mí me pasó. ¿Por qué? Porque perseguía las riquezas. Hasta el día que, gloria a Dios, de una manera inesperada, mi hermano Julián me invitó a la casa a pasar el rato. Yo iba dispuesto a sentarme a tirar lengua. Pero lo que no sabía es que estaba el pastor y estaba la pastora y estaban ellos dos. Y me agarraron y me dijeron, ta. Y lo que dijeron ese día marcó mi vida. Y no te voy a decir, ¿dónde están los hijos que le lloran a Dios? ¿Dónde están? Yo le lloro a Dios. Y yo le digo, ¿pero por qué? Y le pedimos a Dios el dulce, le pedimos a Dios el carrito, le pedimos a Dios que nos lleve a los juegos, a montarnos en el caballito. Literal, así como hace un niño, así somos nosotros con el Señor. Pero puedo decirte que estoy viendo literalmente la gloria de Dios sobre mi vida. La vi con Elías y ayer estaba con el ojo enguarapado, porque mientras que yo muchas veces me he sentido cansado y he sentido la espalda cansada, mi gordita estaba en un spa disfrutando de las mejores comodidades. Y yo decía, yo miraba a Génesis y Génesis me miraba a mí. Ese masaje lo necesitamos nosotros. Pero ese fue el Padre Celestial diciéndome, yo me encargo de tus hijos, yo me encargo de tu casa. Ocúpate en mis cosas y yo me ocupo de las tuyas. Y realmente somos siervos inútiles porque decir que le servimos a Dios a tiempo completo es una mentira. No lo hacemos. Pero quiero terminar este punto porque me he emocionado. Deja de decir y pensar que eres pobre. Hey, tú eres un bendecido y una bendecida. Tú y yo somos bienaventurados en Cristo Jesús.
Yo soy muy llorón. Bienaventurados los que tienen hambre. ¿Cuántos han tenido hambre? Yo la tengo todo el tiempo. No se nota, ¿verdad? No tengo pruebas, pero tampoco dudas. ¿Qué pasa cuando uno tiene hambre? Cuando uno tiene hambre, tiene necesidad de alimentarse. Pero también se debilita cada día hasta el punto que se paraliza. Esa debilidad hace que dependas de otros para subsistir. Literalmente cuando una persona se descuida, llega al punto que hay que alimentarla incluso por sondas. Y esa desnutrición genera enfermedad. El Señor no es ajeno a nuestras necesidades, iglesia de fe y de adoración. Por eso el Padre nuestro, en una de sus secciones que dice, el pan de cada día, dánoslo hoy. El Señor sabe que tú y yo necesitamos un sustento, que tenemos cosas que necesitamos. En Colombia hay un escenario de inflación tremendo y eso es una realidad. Lo que tú comprabas antes en 8.000 pesos ahora cuesta 20. Y muchas veces uno va a hacer la compra y uno dice, pero ¿en qué momento subió esto? Y así uno lo ve humanamente. Pero es que el Señor no solamente habla de tener hambre, de las cosas físicas, porque este pasaje de las bienaventuranzas en el libro de Mateo, en el capítulo 6, cuando el Señor dice, bienaventurados los que tienen hambre, también dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué significa eso? ¿A qué Dios nos está llevando con eso? Es que el hambre y la sed de justicia es una necesidad por la gracia de Dios en nuestra vida. Y aquí Dios quiere hablar también con nosotros, iglesia. Necesitamos entender que las cosas de Dios se hacen bien. Necesitamos entender que estamos llamados a grandes cosas en Dios, pero hay que caminar bien. Hay una cantidad de cristianos que le están echando culpa a sus hermanos, que le están echando culpa a sus circunstancias, que le están echando las culpas a la iglesia, que le están echando las culpas al pastor. ¿Sabe cómo se llama eso? Autocompadecerse. Pobre de mí, pobre yo, pobre de mí que me tocó vivir en esta circunstancia, que me tocó nacer en esta familia, que estoy viviendo en esta cuadra. Pobre de mí, pobre de mí. Y muchos cristianos somos pobres de mí. Usted conoce a esos cristianos que usted los ve y desde la cara que los ve, usted dice, ¿será que te doy 5 pesitos? ¿Será que te puedo ayudar? Usted los ve y le parte tanto el corazón que desea ayudarlos. Y ayudar no está mal. Pero yo pregunto, ¿será que alguien así inspira que tú vivas como esa persona? Estamos viendo una iglesia que se muestra cansada, que se muestra luchando. Y está bien que tú y yo cantemos cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Y el coro dice, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar ese seco corazón, sediento de ti. Yo creo que si tú le dices al Señor que te sumerja, después de que el Señor te sumerja, tu vida no sigue siendo igual. Yo creo que cuando tú conectas y tienes un encuentro real con Cristo, hay cosas en nuestra vida que comienzan a cambiar. Yo creo que cuando el Señor Jesús entra a tu vida, se transforman las cosas. Un viejo corito decía que Jesús está pasando por aquí y cuando Él pasa, todo se transforma. Dice que llega la tristeza y se va la alegría. ¿Cómo es que dice? De pronto me lo sé mal. ¿Cómo dice? Se va la tristeza y llega la alegría. Pero muchos de nosotros no estamos viviendo esa plenitud. Y no estamos viviendo esa plenitud porque tenemos hambre. Y esa hambre, esa necesidad que nosotros tenemos,
la estamos llenando en otras cosas. Conocemos a muchos hermanos apartados del Evangelio y hemos normalizado que ellos se fueron de la iglesia, se fueron de la conexión con Dios por culpa de la iglesia, porque en la iglesia le hicieron algo. Y yo no digo que no. Muchas veces las iglesias no son perfectas. Muchas veces fallamos. Va a haber un domingo en el que yo voy a entrar afanado porque llegué tarde y yo no te voy a saludar. No sé si ha pasado, perdóname. Un domingo en el que no te voy a hacer así. Un domingo en el que alguien no te va a abrazar. Pero ¿acaso la palabra del Señor dice que pongas tu mirada en Ifa, que pongas tu mirada en el pastor Armando? ¿O dice la palabra de Dios, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe? ¿Sabes lo que pasa cuando tú pones los ojos en Jesús? Cuando tú pones los ojos en Jesús, puedes estar viviendo cualquier circunstancia y tú avanzas. Cuando tú pones los ojos en Jesús y tienes que pagar el recibo y estás desesperado, tú vienes a este lugar. Cuando tú pones los ojos en Jesús y aún estás enfermo y te tiembla la carne, tú vienes a este lugar buscando sanidad. Cuando tú pones los ojos en Jesús, pueden estar las cosas mal con tu esposa y los dos, mejor dicho, abrieron la boca y parecía un intercambio entre Usocarruso y el Pechiplayer y tú sigues viniendo en este lugar. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú pones los ojos en Jesús, tú sabes que el pan de cada día, el amor de Dios, la necesidad que tú tienes va a ser suplida no por la iglesia, no por el que predica, sino por Jesús. Pero hay gente que está abandonando la iglesia. Hay gente que está dejando el camino del Señor y está llenando su necesidad con otras cosas. Y sí, tengo que decirlo, porque es algo que se ve en general. Porque no estamos llenando nuestras necesidades en el Señor. Y nos vamos de la iglesia, incluido yo, porque yo alguna vez me fui de esta iglesia. Y decimos, fue porque el pastor dijo esto, fue porque el otro dijo esto. O sea, actuamos como Eva, diciendo, yo comí la fruta porque la serpiente me dijo que. O sea, no reconocemos nuestra responsabilidad. Y las personas que se han ido de este lugar, iglesia, y debo decirlo fuertemente, no se van de esta iglesia porque algo pasó aquí. Se van de esta iglesia porque no han puesto sus ojos en Jesús. Si tú te vas de esta iglesia y no te vas a otra, sino que te vas al mundo a volver a la vida que tenías, es porque no pones tus ojos en Jesús. Y eres como el pueblo de Israel que decía, mi vida era mejor en Egipto. Yo pregunto, ¿cómo puede vivir bien un esclavo? Pero tenemos esa mentalidad de esclavo de decir que mi vida era mejor antes. Por eso vengo a decirte en el nombre del Señor, tu necesidad, cualquiera que sea, llénala en Jesús. Casados, si tenemos problemas en la casa, llenemos nuestra necesidad en Jesús. No le pidas el consejo a tu amigo de la oficina. Mujer, no le pidas el consejo a tu amiga de la oficina. Puedes terminar en una infidelidad. Y puede destruirse tu hogar porque no llenas tu necesidad. Y después cuando pasa eso, dices que la iglesia te falló, que el pastor te falló, que el evangelio te falló. Hay muchos cristianos que han caído grandemente, se han desviado del propósito grandemente porque no han puesto sus ojos en Jesús. Pero yo creo en el nombre de Jesús que la iglesia de fe y adoración avanza al cumplimiento del propósito porque nosotros ponemos los ojos en Jesús. ¿Dónde están aquellos que ponen sus ojos en Jesús? Dale un fuerte aplauso al Señor, vamos. Y termino con esto.
Bienaventurados los que lloran. ¿Dónde están los que lloran? Yo soy muy llorón. En el colegio siempre lo fui. Eso va en mi ADN. ¿Pero por qué lloramos? Por alegría puede ser. Cuando tú ganas algo, cuando logras algo, lloras de alegría. Cuando te liberas, lloras de alegría. Cuando tienes una opresión en tu corazón, ¿no? Hay gente que no sé por qué no lo hacen en la iglesia, se van a ir al río y se ponen a gritar ¡ah! Y son libres. No sé, dicen ellos que se van y que de espaldas, no sé, se los puede llevar es una ola. Y meten de espaldas y que para ser limpios, liberados, no sé. Pueden ser liberados de una gripa que tienen encima, pero bueno. Pero también lloramos porque sentimos estrés. ¿Cuántos sienten estrés? Sentimos ansiedad, momentos de depresión o miedo. Lloramos por eso. Lloramos porque el pasado nos trae dolor. ¿Sabe una de las cadenas más grandes que hay? El pasado. Y aquí en este lugar, no hablo de Tokio, ni de Japón, ni de la iglesia X. Aquí en la iglesia de fe y de oración, hay gente que no ha superado el pasado. Hay gente que tiene la cadena del pasado y no ha entendido, no ha recibido, no ha abrazado la palabra de Dios que dice que de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Así que si en tu pasado eras pobre, hoy eres rico. Si en tu pasado tenías hambre, hoy eres lleno. Y si en tu pasado has llorado, hoy ríes y seguirás riendo en el nombre de Jesús, porque Él llena tus necesidades. Pero muchos estamos así. Pues yo quiero decirte algo. Quiero darte esta palabra que está ahí. Voy a hacerme un lado porque quiero que la veas. Tal vez está y la voy a leer para todos. El Salmo 56, versículo 8 dice, en la Nueva Traducción Viviente, tú llevas la cuenta de todas mis angustias, escribió el salmista, y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Esa es la versión clásica, en tu redoma. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Qué palabra tan hermosa. Dios no te garantiza que no vas a llorar, pero Dios sí te dice que Él está atento. Él está contigo, mujer, cuando has llorado por tu esposo, por tus hijos. Él está contigo, amigo, cuando estás desesperado porque las cuentas no alcanzan, porque hay una matrícula que pagar, porque tienes que verte fuerte en tu casa, pero nadie sabe lo desesperado que estás. Los hombres tenemos que entender que se vale la pena llorar en la presencia de Dios. No llores frente a tu jefe, no llores frente a tu compañero de trabajo, si no es una persona de confianza, si no es una persona valiosa. Pero sí se vale llorar en la presencia de Dios. ¿Sabes por qué los hombres se andan colgando en el cuarto de su casa? Porque tienen una carga tan grande y tan fuerte que no se la pueden decir a nadie. Porque si se lo dicen a otra persona, son vistos como débiles. Porque nos dijeron los niños no lloran. ¿Dónde están los hombres a los que les enseñaron los niños no lloran? No se puede llorar. Porque el niño que llora es débil. El niño que llora es homosexual. El niño que llora no sirve. Entonces usted aguante, traiga y siga hacia adelante. Y si nos metemos al TikTok vemos una cantidad de supuestos coach que se ponen a hablar de la masculinidad. ¿Cuál masculinidad? Si el hombre más grande que ha pisado esta tierra se llama Jesús de Nazaret. Y cuando vio una tumba a su amigo, aún sabiendo que era Dios, aún sabiendo lo que iba a pasar, el versículo más pequeño de la Biblia dice, Jesús lloró. Así que si hoy tenemos que terminar esta reunión llorando y gimiendo, lo vamos a hacer. Pero ten presente que no lloras para que otros te vean. Llora sabiendo que hay un Dios que está pendiente a cada una de las lágrimas que tienes sobre tu vida y sobre tus mejillas. Y que esas lágrimas no se quedarán sin recompensa. Porque hay un Dios
que toma cuenta de todas esas lágrimas. Te dice el Señor una vez más que Él lleva las cuentas de todas tus angustias, iglesia de fe y adoración. No hay otros cristianos VIP y no, tú eres VIP porque eres su hijo. No hay otros cristianos que están más cerca de Dios. Tú estás cerca de Dios porque el velo del templo se rasgó. Y Él ha juntado todas tus lágrimas. El salmista no dice algunas, todas. Has registrado cada una de ellas en tu libro. ¿Sabes cuál libro? La Biblia me registra muchos libros. Hay un libro que se llama el libro de la vida. Y dice la palabra del Señor que cuando estemos en su presencia, Él traerá recompensa y premio a cada uno de nosotros. Tú tal vez no tienes la estrella de la fama en Hollywood. No la tienes y no la tendrás. Yo por lo menos no espero tenerla. Pero ¿sabes lo que pasa con esa estrella? Esa estrella se queda aquí en este mundo y es una estrella bonita, es una corona que queda frente a este mundo. Y los que hoy son, mañana ya no lo serán. Porque dice la Biblia que nosotros somos como el viento que hoy está y ya no fue. Pero aquellos, iglesia, cree esta palabra que Dios te está diciendo hoy. Aquellos que ponemos nuestra confianza en el Señor, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y no solo quedará escrito en el libro de la vida, sino que nuestros hijos, nuestros nietos y los hijos de nuestros nietos y las generaciones siguientes sabrán que hubo alguien en su familia que se relacionará con Dios. Así que tu mayor persecución no sea conseguir las riquezas, que tu mayor persecución sea que tus hijos digan, yo creo en el Dios de mi papá y de mi mamá. Yo creo en el Dios que ellos vieron. Y ellos tal vez estarán desesperados, ellos tal vez estarán luchando contra circunstancias. Oh, Martati, tus dos hijos que los aman mucho, ellos estarán luchando contra muchas cosas. Y por más que ustedes los aman y los cuidan y los protegen, un día ustedes no estarán aquí. Pero aunque nosotros no estemos aquí, hay un Dios que siempre estará con ellos acompañándolos. No estamos solos, nuestras lágrimas son en vano. Pero no se queda ahí, sino que Juan capítulo 16, versículo 20 dice, Jesús, de cierto les digo, ustedes llorarán y lamentarán, mientras que el mundo se alegrará. Jesús hablaba de todas las cosas que la iglesia tendría que pasar. Y muchas veces se da esa circunstancia en la que los hijos de Dios dicen, pero el impío, aquel que no conoce a Dios, la está pasando súper bien y yo estoy llorando. El Señor Jesús no te promete evitarte el dolor, porque el dolor hace parte del amor. El autor de los libros de Narnia, de las crónicas de Narnia, vivió un proceso duro. Después de muchos años de vivir con su esposa murió. Imagínate lo duro que debe ser la pérdida de perder a tu esposa. Y él durante mucho tiempo lloró y lloró y sufrió eso. Pero él entendió en Dios que no podemos dejar de amar para evitarnos el dolor. Hay una cantidad de gente que se cierra a disfrutar del amor en pareja, porque no han tenido pareja y ya temen la infidelidad, ya temen la muerte. Y él entendió que amar valía la pena, los años que fueran, porque sería un regalo de Dios. Jesús dijo, ustedes llorarán y lamentarán mientras que el mundo se alegrará. Pero aunque ustedes están tristes, su tristeza se convertirá en gozo. Yo sé que hay muchos aquí que han llorado bastante porque están esperando el cumplimiento de una promesa que parece que no llega. Hay muchos aquí que están pidiéndole a Dios que transforme su casa y su familia. Hay muchos aquí que le están pidiendo a Dios una pareja. Hay muchos aquí que están pidiéndole a Dios que restaure esa pareja. Hay muchos aquí que tienen una enfermedad y dicen, ¿hasta cuándo? Yo he venido a decirte en el nombre del Señor que tú que estás aquí eres afortunado. Tú que lloras
eres dichoso. Tú que lloras puedes ser feliz, porque Jesús prometió que el que llora será consolado, que el que llora va a sonreír, porque Jesús es la fuente de nuestro gozo. Así que levántate, levántate. Le pido por favor a los chicos que vengan